En la presente lección estudiaremos la conversión de unidades. Para ello debemos recordar que toda cantidad física se expresa en términos de una magnitud, que es un valor numérico, y una unidad de medida. Esta unidad de medida puede estar dada en el sistema internacional SI o en el sistema inglés. Y a su vez, el sistema internacional se subdivide en los sistemas MKS y CGS. Ahora bien, cuando hablamos de conversión entre unidades, o cuando efectuamos la conversión entre unidades de medida, es porque conocemos la magnitud de una cantidad física en unas determinadas unidades, pero necesitamos conocerlas en otras. Un ejemplo muy sencillo es, si conocemos que la distancia entre dos puntos es de 20 metros, esto es una cantidad física correspondiente a la cantidad básica longitud. Y observemos que 20 es la magnitud del valor numérico y m son metros, la unidad de medida de la longitud en el sistema internacional. Pero puede que para efectos prácticos necesitemos conocer ese mismo valor, por ejemplo en unidades de centímetros o de kilómetros. Y en ese caso estaremos hablando de conversión de unidades entre múltiplos y submúltiplos, es decir, de prefijos del sistema internacional. O también puede suceder que necesitemos conocer este valor en pies ft o en pulgadas in. Y aquí ya estamos hablando conversión de unidades entre sistemas de medida. Entonces podemos efectuar conversión de unidades entre múltiplos y submúltiplos del sistema internacional SI o también entre el sistema internacional y el sistema inglés. Para efectuar la conversión de unidades entre múltiplos y submúltiplos del sistema internacional necesitamos conocer básicamente cuáles son los factores multiplicativos que relacionan la unidad básica con los distintos prefijos. Recordemos que los prefijos pueden ser los múltiplos o los submúltiplos de las unidades, que fueron estudiados en una lección previa. Y estos factores multiplicativos los consultamos de la tabla que se ilustra a continuación. A partir de esta tabla entonces podemos efectuar las conversiones de unidades entre múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas en el sistema internacional. Como un caso concreto se ha colocado aquí como ejemplo el metro como unidad básica de la longitud en el sistema internacional, y a partir de esta se han definido los distintos múltiplos y submúltiplos. Recordemos que los múltiplos son todos aquellos que van desde deca hasta tera y los submúltiplos los que van desde deci hasta pico. Entonces, a partir de esta tabla obtenemos lo que se denomina los factores multiplicativos o equivalencias, que como ejemplos tenemos los siguientes. Por ejemplo, si necesitamos convertir de metros a kilómetros, podemos observar que, haciendo una lectura de esta tabla, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, obtenemos así la siguiente equivalencia. Un kilómetro, K mayúscula, M minúscula, es igual a 1000 metros. O si nos piden determinar, por ejemplo, una cantidad dada en metros y pasarla a centímetros, necesitamos conocer el factor multiplicativo o equivalencia. Y haciendo una lectura en esta tabla, observamos que un centímetro equivale a 0,01 metros. Luego de que se obtienen las equivalencias o factores multiplicativos, se deducen lo que son las relaciones. De cada equivalencia o factor multiplicativo se obtienen dos relaciones. Por ejemplo, en el caso de la equivalencia un kilómetro que equivale a 1000 metros, se obtienen las siguientes dos relaciones. Un kilómetro decimos que equivale a 1000 metros, o podemos decir que 1000 metros equivalen a un kilómetro. Y ya dependiendo de lo que se vaya a convertir, de la cantidad que se vaya a convertir, se utiliza una u otra de estas relaciones. En el caso del segundo ejemplo, un centímetro que es igual a 0,01 metros, obtenemos estas dos relaciones. Un centímetro que equivale a 0,01 metros y la otra relación es que 0,01 metros equivalen a un centímetro. Consideremos un ejemplo para ilustrar el procedimiento de conversión de unidades entre múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Por ejemplo, si nos piden convertir 20 miligramos a gramos, vamos a efectuar los siguientes pasos. El paso 1 es escribir la cantidad dada tal cual nos la dan. Entonces tenemos 20 miligramos mg. El paso número 2 es consultar la equivalencia o factor multiplicativo de la tabla que relaciona los múltiplos y submúltiplos de las unidades en el sistema internacional. Entonces vamos de nuevo a la tabla anterior y en esta tabla entonces vamos a relacionar la unidad básica
que es el gramo en lugar del metro, porque el metro, recordemos que aquí aparece como ejemplo, entonces podemos cambiar esa unidad por la de gramo, que es la que nos interesa para el presente ejemplo, y la relacionamos entonces con el prefijo mili, que ya no sería entonces milímetro sino miligramo. Entonces, ¿qué relación existe entre un gramo y un miligramo? Eso es lo que consultamos. Partimos de la unidad básica y luego la relacionamos con el prefijo, en este caso un submúltiplo que es mili. Miligramo es m minúscula g minúscula. Y podemos observar que un miligramo es igual a 0,001 gramos. Con esta equivalencia entonces retornamos a la resolución del ejercicio y tenemos entonces que un miligramo es igual a 0,001 gramos. Y ahora vamos al paso número 3, que es escribir las relaciones a partir de la equivalencia. Recordemos que por cada equivalencia se obtienen dos relaciones. La primera de estas relaciones es entonces que un miligramo se relaciona con 0,001 gramos y la segunda que 0,001 gramos se relacionan con un miligramo. Vamos ahora al paso número 4. El paso número 4 nos dice que debemos multiplicar la cantidad dada por la relación más apropiada. Tenemos entonces 20 miligramos que debemos pasar a unidades de gramos y seleccionamos de una de estas dos relaciones la que sea más apropiada para cancelar estas unidades. Tener 20 miligramos es lo mismo que decir 20 miligramos dividido 1, ya que todo número dividido entre 1 es igual al mismo número, pero no es necesario especificar que está dividido entre 1. Escribimos simplemente 20 miligramos y lo anterior lo hemos expresado para indicar que estos miligramos están en el numerador, porque vamos a multiplicar por la relación que contenga estas mismas unidades pero en el denominador para poder cancelarlas. Observemos que estas dos relaciones, la segunda relación tiene las unidades de miligramos en el denominador y gramos en el numerador. Por tanto, observemos que al multiplicar por dicha relación, es decir, por 0,001 gramos contenidos en un miligramo relacionados con un miligramo, se cancelan las unidades de miligramos con miligramos y quedan únicamente unidades de gramos. Efectuando esta operación tenemos que 20 por 0,001 es igual a 0,020 gramos. Y estos son entonces los 4 pasos para la conversión de unidades. En este ejemplo hemos convertido unidades entre los múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas de medición para el sistema internacional, en forma específica para los múltiplos y submúltiplos del gramo, como unidad básica de la masa en el sistema internacional. Veamos ahora cómo efectuar la conversión de unidades entre el sistema internacional y el sistema inglés. El otro tipo de conversión entre unidades es el que se da entre sistemas de medición, específicamente entre el sistema internacional y el sistema inglés. Para ello debemos hacer uso de las denominadas tablas de factores de conversión entre unidades de medición entre el sistema internacional y el sistema inglés, como la que se ilustra a continuación. Observemos por ejemplo esta tabla obtenida de la literatura científica, en la cual se expresan los factores de conversión entre unidades básicas y unidades derivadas para el sistema internacional y el sistema inglés. Aquí podemos observar por ejemplo que se expresan factores de conversión para unidades básicas de cantidades básicas como la longitud, el tiempo, la masa y también para unidades de cantidades derivadas, como es el caso del volumen, la rapidez, que son las mismas unidades para la velocidad, para la fuerza, la energía y el trabajo, la potencia y la presión. Con esta tabla básicamente entonces se puede efectuar el mismo procedimiento ilustrado para la conversión de unidades entre múltiplos y submúltiplos de las unidades del sistema internacional, y conociendo estas equivalencias o factores multiplicativos se obtienen las relaciones apropiadas para multiplicar la cantidad dada y obtenerla en las unidades en las cuales se nos solicita obtenerla. Observemos en esta tabla que nos dan la equivalencia entre pulgadas y centímetros, entre pies y centímetros, entre metros, pulgadas y pies, en el caso de la longitud como cantidad básica. Asimismo para el volumen, la relación entre los litros y las pulgadas cúbicas, por ejemplo. Esta tabla también indica algunas equivalencias o factores multiplicativos entre múltiplos y submúltiplos.
Como es el caso del volumen, se relacionan los litros con los mililitros. En el caso de la rapidez, también para la velocidad, observemos la equivalencia si necesitamos pasar de una velocidad en millas por hora a pies por segundo o a kilómetros por hora. También las equivalencias para las unidades del tiempo, para la masa entre los kilogramos y el Slough, para la fuerza entre los newton y las dinas, y así sucesivamente. Resolvamos un ejemplo, puede ser el que indicamos al inicio de la presente lección, por ejemplo, convertir 20 metros a pies y pulgadas. Para ello podemos efectuar los mismos pasos que consideramos anteriormente. El paso 1, escribir la cantidad que nos dan tal cual. La cantidad que nos dan es de 20 metros. El paso 2, consultar las equivalencias o factores multiplicativos entre la unidad dada y las unidades que nos piden. Nos dan este valor en unidades de metros y nos piden este valor pero en unidades de pies y de pulgadas. Entonces consultamos esas equivalencias en la tabla anterior. Aquí podemos observar que un metro equivale a 39,37 pulgadas y a su vez un metro equivale a 3,281 pies. Entonces escribimos las siguientes equivalencias. Un metro es igual a 39,37 IN, que son pulgadas, y un metro es igual a 3,281 pies, FT. Entonces escribimos un metro es igual a 39,37 IN pulgadas, y a su vez un metro es igual a 3,281 pies FT. El paso 3 es obtener las relaciones a partir de estas equivalencias. Recordemos que a partir de una equivalencia se obtienen dos relaciones. La primera relación es entonces un metro que se relaciona con 39,37 pulgadas y la segunda relación para la primera equivalencia es que 39,37 pulgadas y n se relacionan con un metro. Para la segunda equivalencia o factor multiplicativo obtenemos la primera relación que es un metro que se relaciona con 3,281 pies FT y la segunda relación es que 3,281 pies FT se relacionan con un metro. Y el paso 4 es multiplicar la cantidad dada por las relaciones más apropiadas para pasar de unas unidades a otras. En primer lugar vamos a pasar de metros a pulgadas, por tanto tomamos la cantidad que nos dan, que son 20 metros, y multiplicamos por la relación que nos permita cancelar esas unidades de metros y obtener pulgadas. De acuerdo con las relaciones de la primera equivalencia, vamos a seleccionar la relación número 2, porque multiplicamos por 39,37 pulgadas que se relacionan con un metro, y tenemos metros en el numerador que se cancelan con metros en el denominador, y esto nos da un valor de 787,4 pulgadas y n. Asimismo determinamos el valor en unidades de pies FT. Escribimos 20 metros y multiplicamos por la relación más apropiada, que en este caso es la segunda, ya que nos permite cancelar las unidades de metros y obtener las unidades de pies. Cancelamos las unidades de metros en el numerador con metros en el denominador y multiplicamos 20 por 3,281, lo que nos da un valor de 65,62 pies FT. Esos dos valores son entonces las respuestas al presente ejemplo. Y es así como concluimos la presente lección sobre conversión de unidades. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.